Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Blacker y hoy día vamos a hacer una conferencia de Excel financiero relacionado al tema de evaluación de proyectos. Quisiera saber si es que el audio está saliendo bien. Ok, bien. Ahí tienen el link que acaban de pasar para que ustedes puedan ingresar y puedan cargar la plantilla que vamos a ver hoy. Buenas noches a todos. Yo voy a poner en pantalla, hola a todos, buenas noches. Voy a poner en pantalla el archivo. Mm, Ahí lo tenemos. Y vamos a empezar repasando cuáles son las etapas que tiene un proyecto de inversión. Antes voy a decir que un proyecto de inversión es el conjunto de estudios necesarios para lograr la producción económica de un bien o servicio y definitivamente debe definir los parámetros razonables para que se pueda desarrollar este proyecto dentro de un marco económico conveniente. Las etapas son las que tenemos ahí en este cuadro. La primera tiene que ver con la concepción de la idea. Luego se elabora un estudio preliminar o un perfil, también se le llama, y aquí se responden tres preguntas. ¿Qué mercado tiene el proyecto? ¿Qué tecnología demanda? ¿Y cuáles son las necesidades de inversión? Respondidas estas tres preguntas, se elabora un estudio de prefactibilidad. Y aquí lo que se hacen es se identifican las alternativas viables dentro de las diferentes opciones. Se elige la óptima y entonces tendríamos el estudio de factibilidad. Aquí en el estudio de factibilidad vamos a tener la primera evaluación del proyecto y es lo que se denomina la evaluación económica, porque se asume que el proyecto está financiado totalmente por el inversionista. Sin embargo, normalmente eh, se acude al sistema financiero en búsqueda del financiamiento de parte de la inversión, ¿no? Una parte la pone el inversionista y otra parte la financia con el banco. Sin embargo, acá en el estudio de factibilidad, que es el estudio que lleva el inversionista al banco, eh, bueno, se asume que el proyecto está eh, financiado totalmente, ¿no? Una vez que acude al banco, el banco lo estudia y si lo ve atractivo, entonces eh, pues participa con el financiamiento en las condiciones que se establezcan. Una vez que se tiene cerrado el financiamiento, entonces se hace un estudio definitivo y ahí vamos a tener la evaluación final del proyecto. Tendremos lo que es evaluación financiera, que incluye ya el préstamo, la devolución del préstamo, evidentemente, en los flujos de caja proyectados, así como los intereses de dicho préstamo. Se ejecuta el proyecto y las siguientes etapas son las de análisis, auditoría, evaluación y determinación de responsabilidades. Bien, esta es una visión general de las etapas. A nosotros la que nos interesa en esta oportunidad es hacer la evaluación del proyecto, ¿no? Si es que conviene o no conviene. El proyecto es un documento que, que tiene una serie de capítulos que se le pasa al banco. Y el último informe, el último capítulo, perdón, es la evaluación financiera, económica y financiera. Y básicamente ahí eh,
se establecen dos indicadores: el VAN, valor actual neto o valor presente neto, y la TIR, tasa interna de retorno o tasa interna de rendimiento. Esos son los dos indicadores típicos que se usan para determinar las características positivas del proyecto. Recordemos, el VAN tiene que ser mayor a cero y la TIR tiene que ser mayor al costo del capital para que el proyecto pueda aceptarse. Bien, ¿cuáles serían las funciones que tiene disponible Excel que nos pueden ayudar en esta evaluación del proyecto? Pasamos a la siguiente página y aquí he preparado un cuadro que está dividido en 4 columnas. La primera tiene que ver con las series. Bueno, empecemos por las operaciones de un solo pago. Si el proyecto tuviera un solo pago, es decir, se invierte en una cantidad y al final del proyecto pues se recibe el retorno a la inversión, pues entonces para hallar el valor actual neto podemos usar la función BA. Para hallar la tasa interna de retorno podemos usar la función RRI. Estos dos son los dos indicadores que se usan, ¿no? Los otros tienen que ver con definir otras características, como puede ser el valor capitalizado del proyecto, y entonces ahí usaríamos la función valor futuro, o establecer cuál es el plazo de recuperación eventualmente de la inversión, y ahí podríamos usar la función P duración. Entonces, esta primera columna aplica cuando estamos frente a un proyecto de un solo pago. Normalmente los proyectos tienen una serie de pasos, es decir, proyectamos flujos de caja hacia futuro, que pueden ser mensuales, pueden ser trimestrales, pueden ser anuales. Entonces, normalmente estamos dentro de lo que se denomina las series, rentas o anualidades. Y estas pueden ser de 4 tipos: periódicas y uniformes, periódicas y uniformes, no periódicas y uniformes, y no periódicas y no uniformes. Periodicidad tiene que ver con el tiempo que hay entre flujo y flujo. Ejemplo, si entre flujo y flujo proyectado hay 30 días, es decir, es un flujo proyectado mensual, entonces se dice que la serie es periódica. Si los flujos de caja proyectados son de la misma cantidad, entonces se dice que la serie es uniforme. Ahora, generalmente en los proyectos los flujos de caja proyectados no son de la misma cantidad porque se asume que las ventas van creciendo, entonces por lo tanto dan flujos de caja distintos. En ese caso tendríamos una serie que es periódica y no uniforme. Estas dos últimas tienen que ver cuando nos encontramos frente a flujos de caja que se dan en diferentes fechas, que dan como resultado intervalos de tiempo de diferente tamaño. Entonces ahí se dice que la serie es no periódica, y pudiendo ser los flujos de caja iguales o diferentes, en cuyo caso serían uniformes y no uniformes. Entonces, estructurando el cuadro de funciones de cera, tenemos que cuando las series sean periódicas y uniformes, para hallar el VAN usaremos la función BA, y para hallar la TIR usaremos la función tasa. En el caso que las series sean periódicas y no uniformes, que es lo más frecuente, usaremos la función BNA y la función TIR. La función TILM es una función que es poco usada y tiene que ver cuando se dan situaciones de TIR múltiple, ¿no? Para arreglar esos problemas que a veces genera la TIR. Y las últimas dos, las series no periódicas uniformes y periódicas y no uniformes, pues para estos dos tipos de series
Cuando querramos calcular el VAN, usaremos el VNA no periódico. Y cuando querramos calcular la TIR, usaremos la TIR no periódica. Ok, entonces, cada una de estas funciones tiene sus características, su modo de ingresar los datos, su modo de leer los resultados. Y para esta oportunidad les he preparado un ejercicio con las funciones que son las más típicas, es decir, el VNA y TIR, que se aplica cuando las series son periódicas y no uniformes. Hacemos clic entonces en la hoja de ejercicio y aquí tenemos un ejercicio a desarrollar en la cual nos piden averiguar si este proyecto nos conviene o no y además nos piden hacer un par de análisis de sensibilidad. Antes de empezar, quiero saber si todos están listos con la guía para que me puedan seguir. ¿Me podrían indicar? ¿Sí? ¿Están listos? Jorge, del link que acaban de pasar un link y ahí la puedes descargar. Juana, en el link. ¿No se visualiza Junior? No, no entiendo. O sea, ¿no ves el link que está un poco más atrás en chat? Ahí lo están pasando nuevamente. Gracias, Sergio. ¿Sale la plantilla anterior? A ver, ahí está nuevamente. ¿Sí? Ahora sí, Junior. Ok, bien. Entonces parece que ya estamos listos, ¿verdad? Listo. Entonces, a ver, alguien más me parece que me está escribiendo. Harto. No abre el link. A ver si se puede arreglar. Parece que se ha colgado la imagen. Juana, tendría que de repente ser un problema con tu máquina porque el resto de personas están, parece listos, ¿no? A ver, sigue las indicaciones que te están dando. El archivo Excel ya lo descargué, pero no logro ver lo que realiza. Ya salí y volví a entrar. Te has desconectado, parece. Sí. Bueno, a mí no me van a ver. Yo no tengo cámara acá. Lo que se necesita que vean es la plantilla. Ahí la voy a poner en pantalla, miren. Ahí está. Ese es el ejercicio que vamos a desarrollar y que comienzo a describir a continuación. Dice, elaborar el flujo de caja proyectado para el proyecto y considerando un COC significa costo de oportunidad de capital, de 18% anual, evaluar si se acepta
o se rechaza el proyecto usando los métodos del BAN y la TIR. Antes de seguir, diré que el COC es el rendimiento mínimo que el inversionista espera ganar dinero. Es decir, el inversionista tiene, en teoría, otras opciones donde puede ganar 18% anual. Por lo tanto, para evaluar este proyecto, fija como tasa de descuento 18%, y si el proyecto con 18% sale bueno, entonces evidentemente le convendría, ¿no? Ok, ¿cuáles son los supuestos para la elaboración del flujo de caja? La inversión inicial asciende a 950.000 soles y el plazo de evaluación de 2 años. El primer mes, las ventas ascenderán a 1.000 unidades y luego crecerán mensualmente en 5% durante el primer año de operación y para el segundo en 2% mensual. El costo de ventas representará el 25% del ingreso bruto por ventas. El precio por unidad del producto será de 145 soles al inicio y se incrementará en 3% de forma semestral. Los gastos operativos iniciarán en 120.000 soles el primer mes y crecerán en 2% trimestralmente. Bien, nuevamente está ahí indicado que la tasa de costo de oportunidad del capital del inversionista es 18% anual. Además, se requiere averiguar dos cosas. La primera, el nivel de ventas debe tener el primer mes para que la TIR sea igual al COC. Y lo segundo que se requiere averiguar es el nivel de inversión inicial para que el BAN sea igual a cero, con las condiciones del proyecto de los supuestos que nos están dando. Entonces, para poder determinar si el proyecto se acepta o se rechaza y luego para responder esas dos preguntas, necesitamos crear un modelo de flujo de caja y después usar las herramientas de Excel para poder calcular estos dos indicadores BAN y TIR. ¿Ok? Así que empezamos. Voy a bajar y voy a empezar haciendo una tabla con todos los supuestos para que después pueda amarrar mis proyecciones a esa tabla. Entonces poner así, supuestos, y voy a empezar trasladando los supuestos que tengo acá arriba. Para ganar tiempo puedo hacer lo siguiente. Puedo dividir mi pantalla en dos. Ahí está. Acá abajo pongo los supuestos y acá arriba pues el texto. Entonces empiezo. Inversión inicial son 950.000. Luego el plazo de evaluación 2 años, pero como vamos a hacer proyecciones mensuales, vamos a poner 24 meses. Luego tenemos las ventas. Vamos a poner así, ventas, y vamos a poner el primer mes. El primer mes ascenderán a 1.000 unidades. Y luego nos dice que van a crecer 5% el primer año de operación. Entonces, crecimiento mensual del primer año. Y vamos a ponerle el 5% que indica. Luego,
crecimiento mensual para el segundo año, 2%. Repito, estoy haciendo una tabla porque voy a amarrar después todas mis fórmulas a estas celdas. Acá arriba lo que tengo es el texto. Y entonces, evidentemente, para armar el cuadro, me interesa que los valores estén en celdas. Y eso es lo que estoy haciendo. Ok, ahora seguimos con el costo de ventas. El costo de ventas, según me indica, será 25% del ingreso bruto por ventas. Seguimos el precio por unidad. El precio dice que será de 145 al inicio. Entonces, el primer mes será de 145 soles. 145 soles. Y luego se incrementará semestralmente en 3%. Entonces, crecimiento semestral del precio, 3%. Continúo. Los gastos operativos, dice que serán el primer mes 120.000 soles. Y luego crecerán, crecimiento trimestral de gastos operativos, 2%. Bien, para terminar, el costo de oportunidad del capital es 18% anual. Sin embargo, nosotros, para poder evaluar el flujo que vamos a desarrollar, necesitamos un equivalente mensual, porque vamos a hacer una proyección mensual. Es que aquí lo voy a calcular. Para calcular, voy a usar una fórmula de la tasa equivalente que ustedes ya deben conocer. La pongo de todas maneras. 1 más I elevado a la A sobre B, todo menos 1. Esa es la fórmula que voy a usar para convertir una tasa efectiva en otra tasa efectiva. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, 1 más 18%, que es la tasa que quiero convertir, elevado. Para encontrar el sombrerito, vamos a combinar las teclas Alt 94. Alt 94. Abro paréntesis. A la A sobre B. A es el periodo en días de la tasa que busco. Busco una mensual, entonces 30. Entre B. B es el periodo en días de la tasa que tengo. La tasa que tengo, que es el 18%, es anual, entonces 360. Cierro paréntesis y finalmente resto 1. ¿Qué estoy haciendo? Una con tasa efectiva a otra tasa efectiva. Y esto lo hago porque mi proyección va a ser mensual. Botón de porcentaje y un par de decimales. Bien, hemos terminado con pasar todos los supuestos. Voy a retirar esta línea de división, me posiciono sobre la línea y le doy doble clic. Ya está. Y ahora vamos a darle el formato adecuado. Esto es dinero, esto es dinero, esto es dinero. Lo formateamos con coma y 2 decimales. Esto es porcentaje, 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 con 2 decimales. Ahí está. Vamos a encerrar todo. Vamos a ponerle cuadraditos.
La verdad que se ve un poco recargado. Mejor se los quito y lo que voy a hacer es, le voy a poner color. De repente así se ve mejor. Listo. Ok. Voy a hacer una pausa acá para que les dé tiempo de preparar esta tabla, porque es esencial tener esta tabla. Si no tenemos esta tabla, no vamos a poder amarrar las fórmulas. Así que es esencial tener esta tabla bien elaborada. A ver, voy a ir al chat para que me indiquen si es que hay alguna pregunta por ahora. ¿Puedo repetir el COC? Ya. La fórmula, la repito. Ya. Ok. Ya, empiezo primero por el COC. Voy a regresar al COC. Que me están pidiendo cómo convertir, ¿no? Miren, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando nosotros tenemos una tasa nominal, por ejemplo, 10% anual, las tasas nominales se pueden dividir y multiplicar sin ningún problema. Por ejemplo, si yo quiero una tasa nominal mensual, divido 10% entre 12, ahí, 10% entre 12, y automáticamente tengo la tasa mensual. Si yo quisiera la tasa nominal, por ejemplo, de 15 días, bien fácil. Divido la anual entre 360 y la multiplico por 15. Bien fácil. Pero eso funciona cuando estamos manejando tasas nominales. Y una tasa nominal es aquella que, bueno, capitaliza una sola vez en su periodo. Pero cuando nosotros estamos hablando de proyectos, las tasas tienen un efecto de capitalizatorio. Ustedes saben que los bancos trabajan con el concepto del interés compuesto acá en Perú. Y entonces las tasas que los bancos fijan son tasas efectivas. Y en el caso de los préstamos, la capitalización es diaria. Entonces ya no podemos trabajar como acabo de hacerlo con la nominal. Si yo quisiera, por ejemplo, en este mismo ejemplo, convertir una tasa efectiva de 10% anual a una mensual, observen, ahora estamos en el campo de las tasas efectivas. Yo ya no puedo dividir y multiplicar. Para eso esta fórmula, que dice que la tasa efectiva equivalente es igual a 1 más i elevado a la a sobre b, donde i, esto ya lo he explicado en clases anteriores, pero lo volveré a hacer pues, ¿no? Es la tasa conocida, a es el periodo en días de la tasa que se busca, y b es el periodo en días de la tasa conocida. Bien, entonces, si yo quiero ahora convertir una efectiva anual a una efectiva mensual, ya no puedo hacer pues la división y la multiplicación. Tengo que hacer paréntesis 1 más 10%, cierro paréntesis, elevado al 94, abro paréntesis. A la A, periodo en días de la tasa que se da, busco una mensual, 30, entre B, periodo en días de la tasa conocida. La tasa conocida es la anual, entonces 360. Cierro paréntesis y resto 1.
Y esa sería la tasa mensual. Y si quisiera una tasa de 15 días, así como dice acá, dividí entre 360 y multipliqué por 15, acá lo que tendría que hacer es, nuevamente, paréntesis, 1 más 10%, cierro paréntesis, esto elevado, abro paréntesis, a la A, periodo de días de la tasa que se busca. Busco una de 15 días, 15, entre B, periodo en días de la tasa conocida. La tasa conocida que tengo es la anual, entonces 360. Cierro paréntesis y resto 1. Enter. Y entonces así tendría la tasa de 15 días. Acá en el Perú, cada vez que necesitemos convertir una tasa efectiva a otra efectiva, pero en otro periodo, pues pasa por ejecutar esta fórmula, ¿no? Y entonces eso es lo que he hecho acá. Lo vuelvo a hacer. 1 más 18%, cierro paréntesis, elevado, abro paréntesis, a la 30 sobre 360, cierro paréntesis y resto 1. Porque lo que busco es una tasa mensual equivalente, por cierto. Y así salía el 1.39. Bien, ¿se entendió? ¿Sí? Lo que pasa es que si no sabemos hacer esa conversión, estamos perdidos, por lo menos acá, en el Perú. En otros países, bueno, repetición. Pero mira, tenemos una hora y ya se nos fue media hora y todavía no hemos hecho el flujo de caja. Yo te voy a pedir por favor que después el video lo puedas volver a ver, porque si no, no vamos a terminar. Nos vamos a quedar a la mitad. ¿De acuerdo? Bien. Eh, ya. Vamos al cuadro. Voy a borrar esta explicación que he hecho. Listo. Esto es lo que primero hay que hacer. Poner en un cuadro toda la información que consiste en los supuestos que va a tener el proyecto, ¿no? Los supuestos económicos, pues me refiero, ¿no? Ahora, recuerden, estamos haciendo algo básico. En un proyecto grande, pues hay mucho más supuestos, ¿no? Hay supuestos económicos también, hay temas relacionados a los impuestos. Ojo, estamos haciendo algo básico porque lo que nos interesa es ver cómo trabajan las funciones de Excel, pero de paso vamos a hacer pues, un flujo de caja proyectado. Bien, es esencial, repito, que terminen este cuadro porque voy a comenzar a hacer las fórmulas y si ustedes no las tienen no tienen el cuadro, pues no les va a salir la proyección. Bien, tengo que ir avanzando. Voy entonces ahora a preparar el flujo de caja proyectado. ¿De acuerdo? Bien, empiezo aquí. Primero voy a hacer la proyección de las ventas. Es lo primero que hay que hacer. La proyección de las ventas. Voy a proyectar dos cosas. Las unidades y el precio. Recuerden que el precio también va a crecer, ¿no? Entonces acá en este subtítulo que estoy poniendo voy a proyectar las unidades y el precio. Voy a numerar. Primer mes, lo centro, presiono la tecla control, la mantengo presionada y agarro esta esquinita y comienzo a jalar hasta un poco más adelante. Tengo que proyectar 24 meses. Suelto. Vaya, me faltó uno nomás. Fue al ojo. Vuelvo a presionar la tecla control y jalo uno más. Oh, nuevamente, este solito. Ya está. He numerado. Bueno, ustedes pueden numerar como quieran, ¿no?
Ahora la voy a decorar un poco para que nos indique pues que esta es nuestra línea del... Ya está. Ahora vamos a proyectar las unidades. Le voy a poner este color. Y aquí voy a proyectar el precio. Le voy a dar a todo esto un color también. Listo. Ok. Voy a proyectar las ventas y el precio. Es el paso inicial que debemos hacer. Esta proyección es una proyección mensual. ¿De acuerdo? Este 1, 2, 3, 4 son meses. Empiezo. Las unidades. Ahora observen. Hago una fórmula y jalo los 1000. Enter. ¿Listo? Ahora, ¿qué me dice de las unidades? Que el primer año van a crecer 5%. Bien. Vamos a hacer nuestra fórmula. Atención. Igual o más el mes anterior multiplicado por, abro paréntesis, 1 más, y me voy a la celda donde esté el crecimiento mensual del primer año. Y la fijo con F4. Cierro paréntesis. Le doy Enter. A continuación, vuelvo a la celda, la edito con F2, me voy al inicio y después del igual, llamo a la función redondear, tipeo. Llamo a la función redondear, doble clic. Abro la función con fx y le voy a decir redondee esa operación a 0 decimales. ¿Cuál es la intención? Pues si vamos a vender unidades, no podemos vender pues media unidad, ¿no? Es como si este proyecto fuera para vender, por ejemplo, camisas. Entonces, a la hora que haces tu proyección y aplicas un crecimiento, pudiera ser que en el camino te salga pues 108.4 camisas y la verdad que no puedes vender pues punto 4. Vende 108 o vende 109. Entonces, en la proyección, en la primera fórmula, estoy redondeando la proyección a 0 decimales para evitar ese problema. Aceptar. Ahora voy a copiar esa fórmula hasta el mes 12. Listo. Observen, voy a ampliar el número de decimales. Ahí está, ¿se dan cuenta? No hay fracciones, todos son enteros. Eso es lo que buscaba. Listo, reduzco. Ya proyecté el... Ahora me dice que el segundo año el crecimiento mensual será 2%. ¿Ok? Entonces ahora voy a hacer una división acá, vista a dividir, y voy a proyectar a partir del mes 13, que es el segundo año. ¿Cuál es la fórmula? Pues la misma. El anterior mes multiplicado por 1 más, pero esta vez la tasa de crecimiento del segundo año, la tasa mensual. Fijo con F4 y cierro el paréntesis. Enter. Verán que sale 2 decimales. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hago? Edito con F2, me voy al inicio y después del igual escribo RED para que me muestre el cuadrito con las funciones. Ubico redondear y le doy doble clic.
Me voy al botón fx para que me abra una función y le pongo 0, 0, 0 decimales. Ahora sí, copio esa fórmula hasta el periodo 24. Y ya tengo proyectadas las ventas por los 24 meses. Voy al chat a ver si, para que me indiquen si es que les salió. Se quedó congelada. A ver, amigos, ¿cómo van? ¿Ya hicieron su proyección? Como que avanzaron. Sí, pero dividido vertical antes lo hizo horizontal. Sí se ve. Ah, sí, para dividir la pantalla. Ya, mira, ya Luis. Para dividirla, acá dice vista, pero depende de dónde te pongas tú en el cursor. Mira, ve. Si yo quiero que me haga una división acá, así horizontal, entonces me pongo pegado acá. Y entro a vista y le pongo dividir. Ya está, ya la hizo horizontal. La quito con doble clic. Ahora, si yo quiero que la haga vertical, entonces me pongo acá arriba, en cualquiera de estos. Obviamente si me pongo aquí, lo hará a esta altura. Vista, dividir. Y ya está, ya la puso. Ya está dividido en dos ventanas. Ahora, si yo quiero que divide en 4, me pongo al centro. Vista, dividir. Y entonces ahora tengo 4 ventanas. ¿Mm? Esto es útil cuando la información, la hoja de cálculo es muy grande y entonces tú quieres, por ejemplo, visualizar siempre esta tabla, moverte aquí abajo y moverte acá a la derecha y abajo, ¿verdad? Pero siempre esto te quedó fijo, ¿no? Bien. Otra vez dividir y borramos todo. Vamos con el precio. Ahora jalo el precio, que lo tengo acá. El precio del primer mes, 145, ya lo jalé. Y ahora me dice que el precio se va a incrementar cada 6 meses. Cada 6 meses, en 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio del segundo mes es el mismo. Entonces, copio la fórmula y entonces reto el precio por 6 meses. Ojo, he hecho una fórmula, ¿no? Luego de 6 meses viene el incremento. Hago la fórmula. El precio anterior multiplicado por 1 más y me voy a la celda donde tengo el crecimiento del precio. 3%. Y la fijo con F4. Cierro paréntesis y le doy Enter. Fíjense que me sale con decimales. Yo quiero que me redondee a un decimal para evitar pues que salga pues punto 37, punto 39. Ya nosotros en el Perú no manejamos pues un céntimo, ya no hay monedas de un céntimo. Así que voy a editar la fórmula y después del signo igual, nuevamente escribo redondear. Entro a redondear, abro con F, pero esta vez voy a redondear a un decimal. Un decimal. Los precios se pueden redondear con un decimal. Y entonces, en la economía vemos que el precio sí puede ser 149,40, ¿no? Pero ya 149,41, con 43, ya eso no se ve. Ahora, repetimos, hago una fórmula igual el anterior, porque el precio se va a mantener 6 meses más. Copio esta fórmula hasta el periodo 12. Observen, 6 meses a un precio, 6 meses a otro precio. Pero yo ya trabajé estos 6 meses, de modo que los marco, y de esta esquina, nuevamente los marco
desde el mes 7 hasta el mes 12, y desde esta esquina voy a arrastrar hasta el mes 24, y ya está. Ya tengo mi proyección del precio con reajuste semestral. Empieza en 145, el siguiente semestre será 149,40, el siguiente semestre será 153,90, 158,50. Bien, ya tenemos entonces nuestra proyección de ventas y de precio. Proyección mensual de ventas y del precio. Agrego al título para que entonces no haya dudas. A continuación vamos a hacer el flujo de caja proyectado. Flujo de caja mensual proyectado. Bien. Voy a copiarme este encabezado de los meses. Lo voy a copiar acá abajo. Ahora, acá abajo le voy a poner el 0. El 0 o momento 0 es el momento en el cual se va a dar la inversión. Por eso me interesa poner el 0. Ok. Este flujo de caja proyectado voy a poner entre paréntesis acá abajo que está en soles. Siempre hay que especificar en qué unidades está. Empezamos. Ingresos por ventas. Ingreso por ventas. Calculo el ingreso por ventas. Me voy al primer mes. Multiplico las unidades proyectadas para el primer mes por el precio proyectado para el primer mes. Listo. Y ya tengo el ingreso por ventas del primer mes. Precio por cantidad. Ahora, esta fórmula la voy a copiar hasta el periodo 24. Ya está. Ya tenemos proyectadas nuestro ingreso por ventas para los 24 meses. Ahora necesitamos proyectar el costo de ventas. El costo de ventas. Y acá en nuestros supuestos nos dice que el costo de ventas es el 25% del ingreso bruto por ventas. El ingreso bruto por ventas es lo que hemos proyectado. Entonces ahora aquí vamos a hacer una fórmula que sea igual. Nos vamos a nuestros supuestos, hacemos clic en el 25%, lo fijamos con F4 y lo multiplicamos por el ingreso por ventas. Le voy a sacar el 25% a ese ingreso y ese representará el costo de ventas. Esa fórmula también la puedo arrastrar copiándola hasta el periodo 24. Bien, entonces, yo podría, vamos a poner acá para que entonces quede claro, ingreso bruto por ventas. Y acá vamos a ver ingreso neto por ventas. Y el ingreso neto por ventas será la diferencia. El ingreso bruto por ventas menos el costo de ventas. Una resta. ¿Listo? Bien. Podemos copiar esa resta arrastrando esa fórmula hasta el periodo 24. Ya lo tenemos. Ahora vamos con los gastos. Tenemos los gastos operativos. Nos
ponemos en el primer mes los gastos operativos, hacemos una fórmula. Para el primer mes los tenemos acá. Son 120.000 soles. Le damos Enter. Ahora, ¿cómo van a crecer estos gastos? Acá dice que van a crecer trimestralmente en 2%. Vamos a hacer la fórmula entonces. Trimestral. Bien. Primero repetimos aquí la celda anterior y acá repetimos la celda anterior con dos fórmulas. De tal manera que ahí están los gastos de 3 meses. Luego de 3 meses se van a reajustar. Entonces, a partir del cuarto mes hacemos la fórmula que sea igual el mes anterior multiplicado por, abro paréntesis, 1 más, y ahora me voy a mis supuestos y hago clic en el 2%, que es el crecimiento de los gastos. F4 para fijar con absoluta esa celda. Cierro paréntesis. Enter. Me copio el formato. Y ahora edito con F2 y después del igual voy a redondear esta fórmula, lo mismo que he hecho antes, a un decimal. Enter. Bien. El siguiente mes los gastos se asumen que son iguales. Hago una fórmula. Y el sexto mes se asume que son iguales al quinto. La fórmula. Una vez que he hecho las fórmulas del tercer trimestre, marco las tres, así, y desde esta esquina las arrastro hasta el periodo 24, suelto. Y ya tengo mi proyección con reajuste trimestral de los gastos operativos. Evidentemente ustedes comprenderán que hay que dominar bien el comando copy, porque si ustedes van a comenzar a hacer la fórmula mes por mes, entonces esto les va a tomar un montón de tiempo y el riesgo de equivocarse es muy alto. Ustedes verán que yo he hecho 3 meses la fórmula y luego la copio. Es obligatorio dominar bien el copiado de celdas absolutas y relativas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que hacer cuadros grandes. Bien, a ver qué nos falta. Ya hemos hecho la evaluación, la proyección de ventas, hemos hecho el costo de ventas, hemos hecho la proyección del precio, hemos hecho la proyección de los costos. Listo. Lo único que queda es poner ahora el flujo neto de caja. El flujo neto de caja será la diferencia del ingreso neto por ventas menos los gastos. Listo. Voy a copiar esa fórmula hasta el periodo 24. Ya está. ¿Qué me falta? Colocar la inversión inicial en el momento cero. Y la debo colocar con signo negativo porque es un bolso. Menos, me voy a mis supuestos y hago clic donde está la inversión inicial. Enter. Listo. Ya tenemos preparado el flujo neto a descontar. Vamos a darle un poco de color a esto. Ya está. Pero lo que necesitamos para evaluar nuestro proyecto, voy a resaltarlo aquí con negritas. Ese es el flujo que necesitamos para usar las herramientas financieras que nos van a permitir evaluar si este proyecto nos conviene aceptar o no. Antes de aplicar las herramientas, voy a regresar al chat para que me indiquen si es que hay alguna pregunta.
Espero que me hayan seguido. Recuerden que parto del supuesto de que ustedes manejan la hoja de cálculo ya. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con el efecto de la inflación en los precios? ¿Se podría mantener por más de 12 meses un precio? Mira, precisamente el reajuste del precio tiene que ver con el tema de inflación, porque así como los costos de tus insumos suben, tú tienes que reajustar el precio del producto final para compensar ese efecto en el aumento de los costos. Entonces, ese aumento de precios que yo estoy colocando implícitamente es la protección a la inflación. A ver, disculpe, ese archivo el cual ha trabajado podría pasar, pero no entiendo. No han podido seguirme porque este video se está grabando. Y entonces ustedes después lo pueden volver a repetir si es que gusten, porque lo cuelgan en la página de Camex y entonces lo pueden ejecutar con toda la calma del mundo, ¿no? Yo de todas maneras voy a intentar pasarlo. ¿Se graba con todo el audio? Pues sospecho que sí. Claro, si no tienes el audio, pues sería... ¿Cómo me sigues, no? Sí. Ok, debo continuar. A ver, ¿alguien más me está escribiendo, Juan? En todo caso, a ver, ¿podría repetir lo de copiar de la línea de precios? Sí, claro. Sí. A ver, ya, la pregunta, el flujo de caja, el saldo final no debería pasar al siguiente año como saldo inicial. Ya, ya. Eh, mira, mira, Jonathan, nosotros estamos preparando un flujo de caja básico. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa conseguir esto de acá. ¿Para qué? Para poder usar las herramientas de Excel. Cuando uno hace un flujo de caja con todas las de la ley, como de repente esperas que sea, entonces yo tendría que tener aquí, así como tengo ventas, tendría que tener compras. ¿Mm? Tendría que tener, entonces, además, la liquidación del impuesto, porque hay que pagar impuestos. Yo aquí voy a asumir que no se pagan impuestos. Entonces, estos flujos de aquí son los resultados que el proyecto va a arrojar cada mes. Y ese proyecto o esos flujos, perdón, los voy a descontar al presente. Interesa es simplemente que ustedes sepan cómo armar un pequeño modelito teniendo una tabla con sus supuestos, amarrar, amarrar las fórmulas, saber que hay que redondear y luego obtener por una simple resta, porque aquí estoy haciendo simplemente ingreso por ventas menos costo de ventas, el flujo de cada mes. Ese es el que me interesa, el flujo de cada mes, nada más. ¿De acuerdo? En otra oportunidad probablemente nos podemos dedicar a ver cómo se hace un flujo de caja completo, ¿no? Y sobre todo hay un detalle adicional. Muchas veces las ventas no se hacen y, mejor dicho, no se cobran en el mismo mes. Hay ventas que son cobradas al contado y hay ventas que son cobradas de repente a 2 meses, a 3 meses. Entonces hay una política en la cual una parte de las ventas entran como ingreso en el mes y luego tienes el segundo mes el ingreso por las ventas del mes anterior. Entonces ese es un flujo de caja un poco más complejo, como comprenderá. Entonces, no intento dedicarme a eso, lo que intento en esta oportunidad es llegar hasta las funciones de Excel para poder traer a valor actual esto que hemos puesto aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en todo caso, para la siguiente o para otra oportunidad podré preparar un flujo de caja
digamos, respetando pues todas las reglas y los casos que se puedan dar. Por ahora, quiero poner énfasis en esta última línea y cómo usar las funciones de Excel y cómo interpretar los resultados que me va a dar. ¿De acuerdo? Bien, me habían pedido repetir la fórmula del precio. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer rápidamente. Miren, voy a borrar todo. Voy a borrar. Ya está. Nuevamente, voy a hacer una fórmula que sea el primer mes, jalo el precio de 145. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, me dice que el precio va a crecer semestralmente en 3%, y ya con eso, ese reajuste nos estamos protegiendo teóricamente de la inflación. Pero es cada 6 meses. Bien, entonces tenemos que repetir aquí el precio 5 meses más. Hacemos una fórmula que sea igual a la anterior, le damos Enter, y esa fórmula la voy a copiar hasta el mes 6. Ok, como verán, el precio se repite durante 6 meses, porque hemos previsto que no podemos ajustar el precio todos los meses, ¿no? En la economía, los precios no suben todos los meses. Ok, en el mes 7 vamos a hacer el ajuste. Hacemos igual el precio anterior multiplicado por, abro un paréntesis, 1 más, me voy a mi cuadro de supuestos, y ahora dice que el precio se va a reajustar en 3%. Presiono F4 y cierro el paréntesis. ¿De acuerdo? Le doy Enter. Ahora voy a redondear esa fórmula. La edito presionando F2. Me voy ahí, después del signo igual, y escribo red para encontrar la función redondear. Le doy doble clic y presiono el botón FX para que me abra el cuadro. Y voy a redondear a un decimal el precio. Le doy Enter. Ahora, para el mes 8, hago una fórmula que sea igual que el mes 7, porque el precio nuevamente se va a mantener en meses. Copio esta fórmula del mes 8 hasta el mes 12. Ya está. Ahora voy a agarrar desde el mes 7 hasta el mes 12, marco el rango, y voy a arrastrar esas olas hasta el periodo 24 y suelto. Ya está. Entonces ya tengo los reajustes cada 6 meses. ¿Sí? ¿Se captó? ¿Mm? Estimado, entiendo que trabajamos sobre supuestos, pero la realidad, ¿cómo afrontaríamos alguna eventualidad o cómo evaluaríamos o anticiparíamos? Ya, mira, te cuento lo siguiente, Jorge. Hace un rato, al inicio, eh, voy a volver a poner aquí en las etapas, comenté que en el estudio de factibilidad que le presentamos al banco está la evaluación que en teoría estoy haciendo. ¿De acuerdo? Entonces el banco va a decir, ok, ¿qué supuestos has tomado en cuenta? Tú sabes que el precio tienes que reajustarlo. Sí, acá está, lo he reajustado en 3%. Ya. ¿Tú sabes que tus costos te van a subir? Sí, acá está, supuesto que mis costos van a subir. Ya. ¿Y todo esto te resulta positivo? Sí. Ya. Pero este es tu escenario base. Este es un escenario probable. Entonces el banco te va a decir, ¿y qué pasaría? Y ahí respondo tu pregunta. ¿Y qué pasaría si tú no creces al 5%, si no creces el primer mes en lugar de 5, 4? Eso se llama una sensibilidad. Entonces, habría que correr dos escenarios adicionales a este. El escenario optimista, en el cual, como tú mencionas,
todo va al revés, mejor de lo que esperábamos. Y un escenario conservador pesimista en el cual no van las cosas como esperábamos, sino crecemos menos, vendemos menos, etcétera. Y entonces el banco te va a pedir ese análisis de sensibilidad. Para poder hacer ese análisis de sensibilidad, obligatoriamente necesitas tener este modelito. Lo vamos a hacer en un instante, si nos queda algo de tiempo. ¿De acuerdo? Pero, ok, vamos a calcular el BAN entonces. ¿Mm? Vamos a calcular el BAN y vamos a calcular la TIR. ¿De acuerdo? Que son los dos indicadores que nos van a permitir averiguar si este proyecto pues, nos conviene o no. ¿De acuerdo? Vamos a calcular el BAN y vamos a calcular la TIR. Lo primero que hay que mirar antes de elegir qué función es la forma del flujo de caja. Este flujo de caja es periódico, ¿sí? Porque hemos dicho que es de periodicidad mensual. Entonces quiere decir que se asume que entre flujo y flujo hay 30 días. Pero observen que las cantidades varían. Entonces es un flujo de caja periódico no uniforme. Nos vamos a nuestras funciones de Excel y vemos, para una serie que es periódica y no uniforme, en el caso del BAN usaremos la función BNA y en el caso de la TIR usaremos la función TIR. Bien, regresamos entonces a nuestro ejercicio y ahora vamos a buscar la función BNA. Vamos al botón de función, a la pestaña de seleccionar una categoría y entramos al menú financiera. Aquí bajamos y ubicamos la función valor neto actual, BNA. Entramos y esta función tiene un argumento que es la tasa y después se pueden ingresar los flujos uno por uno, pero conviene más ingresar el rango de los flujos. Observen, primero ingreso la tasa y para ello marco la tasa mensual, porque los flujos de caja son mensuales. Y ahora, en el argumento valor 1, atención, marco el rango desde el periodo 1 hasta el último. Marco el rango. Ya está. Y le damos Enter. Ahora bien, a esa cantidad la edito y le voy a deducir la inversión inicial, porque la función BNA no te da directamente el BAN. La función BNA te da el valor actual de los flujos a partir del flujo 1. Pero nosotros queremos el BAN, que es otra cosa. Y entonces le tenemos que deducir el flujo inicial. Bueno, yo lo voy a sumar porque el flujo de la inversión está con negativo. Así que lo puedo sumar, en verdad lo va a restar. Enter. Ya está. Y ya tengo el BAN. Me sale 169.635. Es un valor positivo. ¿Sí? Es un valor positivo. Ahora voy a calcular la TIR. Voy a calcular la TIR y usaré la función TIR, que se usa para series que son periódicas no uniformes. ¿Cómo usar la TIR? Entro al menú y selecciono la función que lleva el mismo nombre, TIR. Atención, en el argumento valores, porque el argumento estimar solo se usa cuando Excel no puede calcular la TIR y hay que ayudarlo. Pero en el argumento valores vamos a marcar el rango desde el flujo 0, donde está la inversión inicial, hasta el último. Y le damos en si la calculó, así que el argumento estimar no se usa. Le damos dos decimales, pero esta TIR, como el flujo de caja es mensual, entonces esa TIR también es mensual. Recuerdan que hace un rato
convertimos este COC anual a un COC mensual con esta fórmula, bien, esa misma fórmula es la que voy a necesitar acá para convertir esta TIR, que por defecto es mensual, dado que los flujos son mensuales, a una TIR anual, porque eso es lo que normalmente en el Perú se establece, ¿no? Tasas anuales. Bien, voy a editarla con F2, me voy al inicio, después del signo igual, y abro un paréntesis, y hago 1 más la TIR, cierro paréntesis, elevado al 94, abro paréntesis, a la A sobre B. Esta vez yo quiero una tasa anual, entonces A sería 160 sobre B. La tasa TIR que calculé era una mensual, entonces 30. Cierro paréntesis y resto 1. Enter. Ya está. Esta es la TIR anual. Ahora, ¿cómo sabemos si este proyecto conviene o no? Bueno, vamos a sacar nuestras conclusiones. La conclusión es que el proyecto se acepta porque el BAN es mayor a 0. ¿Sí? Es positivo. Y la TIR es mayor que el COC. Quiere decir que nosotros, o mejor dicho, el inversionista espera ganar por su dinero como mínimo 18 y en este proyecto va a ganar 32.6. Le conviene. Y además, este inversionista invierte 950.000 y en valor presente va a ganar 169.635. Le conviene. Va a recuperar su inversión y por encima de su inversión va a ganar. Esta es la conclusión base que nos pide el ejercicio. Pero el ejercicio no es más. Acá está. Las voy a copiar. Esta es una sensibilidad que ya podemos hacer porque tenemos el modelo. Y después voy a hacer una final, como me pidió Jorge, ¿qué pasaría si hay una eventualidad? Claro, cuando uno va a desarrollar un proyecto, lo primero que hace es un modelo así. Y se sienta y comienza a ponerse en todos los casos posibles para ver si es que este proyecto aguanta o no. Este es el primer paso, en verdad, cada vez que uno tiene una idea. Poner las cifras y comenzar a jugar con las cifras para ver si es que soporta, ¿no? Bien. Vamos a calcular el de ventas que debe tener el primer mes para que la TIR sea igual al COC. Es decir, el inversionista quiere ganar 18% por su dinero. Bien, ¿cuánto debería vender el proyecto el primer mes para que la TIR sea igual al COC? Es decir, que justo el proyecto le dé lo que el inversionista pide. Una vez que ya tenemos nuestro modelo, observen lo que vamos a hacer. Vamos a usar la función buscar objetivo de Excel. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Buscar objetivo tiene 3 argumentos. Y buscar objetivo va a tantear cuál es el valor de las ventas del primer mes para que la TIR sea lo cercano posible al COC. Entonces le decimos que la celda de la TIR queremos que tenga valor 18%, que es lo que el inversionista espera ganar por su dinero. Y que la celda que debe cambiar sea
las ventas del primer mes. Le damos a aceptar. Y Excel ha encontrado la respuesta muy rápido. Ahí está. Las ventas del primer mes tendrían que ser 955.34 para que la TIR sea 18. En este caso, 18.06 porque ahí hay siempre un margen de error, ¿no? Entonces, 956 unidades. Ese sería el nivel mínimo de ventas del primer mes para que el inversionista, con el resto de supuestos que hemos considerado, gane el 18% que busca. Bien, la segunda pregunta era, ¿cuál debe ser el nivel de inversión? Vamos a regresar esto a como estaba, ¿de acuerdo? 1000 unidades. Y ahí está el 32 y esto 69. Automáticamente se reajustó. La segunda pregunta era, ¿cuál es el nivel de inversión inicial que tendría que haber para que el BAN sea igual a cero? ¿Mm? Es decir, ¿con qué nivel de inversión el inversionista recupera su dinero y no gana ni pierde? Van igual a cero. Nuevamente vamos a usar la función buscar objetivo. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y le vamos a decir ahora que el BAN sea igual a cero. Y que lo que cambie, esta vez, sea el valor de la inversión inicial. Recuerden que yo puedo hacer estos análisis de sensibilidad porque todo el modelo está relacionado con fórmulas. Entonces yo cambio un sitio y automáticamente todo se cambia. Aceptar una vez y aceptar otra vez. Y ya lo calculo como una bala. El nivel de inversión inicial para que el BAN sea cero tiene que ser, vamos a dividir acá nuestra pantalla para copiarlo bonito. Ahí está. 1.119.635,83. Ya está. Entonces, si el inversionista quisiera recuperar su dinero y no ganar ni perder, es decir, estar en una situación de equilibrio, la inversión que tendría que realizar sería de 1.119.635. Bien, hemos respondido. Entonces, la parte inicial era ver si se aceptaba o se rechazaba el proyecto. Las otras dos preguntas adicionales, que son sensibilidad. Y ya a partir de esto podemos hacer lo que sugería Jorge, ¿no? ¿Qué pasa si las cosas no se dan como nosotros pensamos? Y ahí pues es un universo de posibilidades. Por ejemplo, observen lo que voy a hacer. Voy a dividir la pantalla y ahora voy a decir, ¿y qué pasa con el BAN y la TIR? Voy a dejar esto como estaba, que eran 950.000, ¿recuerdan? Este es nuestro escenario base. ¿Y qué pasa si el costo de venta es 25% del ingreso bruto por mes y no es 20? ¿Ven que automáticamente todo se recalculó? ¿Y qué pasa si no es 20? Si no es 30. Nos tiró abajo el proyecto. ¿Eh? Menos 78.000. Nos tiró abajo el proyecto. ¿Y qué pasa si es 28? Ah, con 28 aguanta. ¿Y qué pasa si es 29? Con 29 ya no. Entonces yo ya sé que hasta 28% de costo de ventas no podría ser mayor. ¿Mm? ¿Qué otra variable puedo sensibilizar? Por ejemplo, el crecimiento, voy a dejar esto en 25, y voy a sensibilizar el crecimiento del primer mes. ¿Qué pasa si no es 5? Si no es 4 y acá es 3. Ah, miren,
casi cero el BAN. Esta es otra combinación. 4% mensual el primer año, 3% el segundo. Esa podría ser otro escenario. ¿Y qué pasa si el precio lo dejo estocaba? ¿Y qué pasa si el precio el primer mes no es 145 sino 140? Se bajó el BAN a 40.000 y podría aguantar un poco menos. A ver, 136, ya no. Con un precio de 136 el proyecto no camina. Y 138 y 139, ahí está. 138,50 podría ser el nivel de equilibrio en lo que se refiere a precio. Y así, ustedes pueden comenzar a trabajar e ir modelando el futuro. Como se diría, ya tienen el modelo. Bien, preguntas en el chat, por favor. Juana, ¿puede explicar las unidades? A ver, ¿cómo es eso de explicar las unidades? No entiendo tu pregunta. ¿Te refieres a la fórmula? Juana, precisame la pregunta. Mm, la hoja de cálculo que el profesor... No entiendo. A ver, a ver si me hacen una pregunta que pueda responder. A ver, ¿por qué no le hacen caso a lo que acaba de decir acá Darling Zurita? En la grabación lo ven con más detalle. Aprovechen que yo estoy en línea y les puedo responder las preguntas, pero no me digan si pueden ver, si puedo pasar. Estoy en línea para que me hagan las preguntas técnicas de lo que acabamos de desarrollar. Y ya después con calma pues ven cómo salieron las unidades, cómo copié la proyección, cómo hice el van, etcétera, ¿no? Ahorita de repente, no sé, me pueden preguntar sobre alguna otra función que pueda aplicar. No lo sé, pues, pero si no hay preguntas, vamos a tener que terminar, ¿no? La fórmula. Allá. La fórmula de las unidades. Y el cursor en la celda del TIR. La potencia está clara, gracias. Para la última, a ver la última modificación. ¿Nos puede explicar mejor el BAN? La interpretación del BAN. Ya. Ok, a ver, una pregunta más para, a ver, Jan Luis. La interpretación del BAN, ya. A ver, Darling. Ah, profesor, yo tengo una. Ya, está bien. ¿Un gráfico se podría utilizar? Sí, mira. Mira, podemos hacer un montón de cosas, pero mira, ya la clase está durando 1 hora 22 y a mí me pagan por 1 hora. Ya, miren, voy a terminar respondiendo un poco. Me han pedido que revise las fórmulas de las unidades y el criterio del BAN, ¿verdad? A ver, una más, Santiago. Ya, ok. A ver, ¿no? Nomás me están pidiendo. Para el caso de series, ¿qué series, María del Carmen? Para el caso de series, no periódicas sino uniformes, ¿sí? Van no per y tir no per. Tendríamos que armar una, una especial para eso, pues, ¿no? Porque ahí hay que poner fechas, ¿no? Y hay que explicar cómo funciona.
el BNA no PER y el TIR no PER y qué características y qué diferencias tiene contra el BNA y contra el TIR, ¿no? Eso lo tendríamos que preparar. Ok, vamos a repasar el cálculo de las unidades. Voy a borrar, empiezo. Jalo los 1000 soles, perdón, las 1000 unidades del primer mes. Yo tengo que saber qué situación me he propuesto, porque, ojo, estos supuestos son consideraciones que uno preestablece y que en teoría son lo más probable que va a suceder, ¿no? Ya uno, claro, puede comenzar a alucinar, pero la idea es que sean supuestos razonables. Dice que el primer mes podría crecer 5% cada mes en el primer año y para el segundo año podría crecer cada mes 2%. ¿Cómo hacer la fórmula? Igual el mes anterior multiplicado por 1 más el porcentaje de crecimiento mensual para el primer año. La fijo con F4, cierro paréntesis y le doy Enter. Voy a redondear la fórmula, voy a redondearla. Edito con F2 y después del signo igual escribo RE para que abra este cuadro donde están todas las funciones con R. Y busco redondear a secas. Le doy doble clic, le doy clic en el botón FX y en el argumento donde dice número de decimales escribo el 0 y le doy Enter. Ya está. De esa manera no habrán decimales. Mira, ve. No hay decimales. ¿De acuerdo? Esa fórmula la voy a copiar para los 12 primeros meses. Porque a partir del mes 13, la fórmula será el mes anterior multiplicado por 1 más. Para el segundo año el crecimiento mensual será 2%. F4, para fijar esa tasa, cierro paréntesis y le doy Enter. Me sale decimales, edito con F2, me voy al inicio y después del signo igual, escribo RE para que me muestre las funciones y hago doble clic en redondear. Abro redondear y le pongo 0 decimales. Enter. Y luego copio esta fórmula hasta el periodo 24. Ya está. De esa manera he proyectado las unidades. Bien, la otra pregunta tenía que ver con los criterios, ¿no? El BAN, el BAN significa valor actual neto o también significa valor, o también se le llama, ¿no? Vamos a ponerlo así, valor actual, el BAN o BTN. De las dos formas se llama. BAN significa valor actual neto y BPN significa valor presente neto. A ver, miren amigos, yo he grabado videos con la teoría. Al igual que les dije la verdad, estas clases en línea son prácticas. Se entiende que ustedes han mirado los videos con la teoría y entonces vamos de frente a la parte práctica para tener tiempo de hacer preguntas. Si ustedes no revisan la parte teórica, en una hora no alcanza para hacer teoría y práctica. Hago esa observación, ¿de acuerdo? De todas maneras, voy a emplear algunos minutos más en hacer algo de teoría. Entonces, ¿qué cosa es el BAN? Consiste en actualizar los flujos netos de caja a una tasa que se denomina
costo del capital. Y luego sumar dichos flujos actualizados. Por último, al resultado se le resta la inversión inicial. ¿Cuál es el criterio? Si el van conseguido es mayor a 0, entonces aceptar el proyecto. Si el van conseguido es menor a 0, entonces rechazar el proyecto. Igual podemos decir con la TIR. La TIR, que se llama tasa interna de retorno o rendimiento, es la tasa de descuento que permite que el van sea igual a 0. También podemos decir que la TIR es la tasa de rentabilidad del proyecto. Ahora, ¿cuál es el criterio? Si la TIR resultante es mayor que el costo del capital, entonces aceptar el proyecto. Si la TIR resultante es menor que el costo del capital, rechazar el proyecto. Por último, ¿qué cosa es el costo del capital? Entonces, es la tasa a la cual se descontarán los flujos netos de caja al presente. Cuando el banco, cuando la inversión es producto de un préstamo bancario, el costo del capital es la tasa efectiva del banco. Cuando es producto del dinero del inversionista, el costo del capital es el COC, costo de oportunidad del capital inversionista. Y por último, cuando la inversión es producto del dinero de la empresa, el costo del capital
es el CPPC o WAC, costo promedio ponderado de tal, que es el costo de los pasivos externos más ponderado con el costo del dinero del inversionista. Ok, ahí tenían un poquito de teoría para entender por qué en este caso que BAN salió mayor a cero y la TIR mayor al COC, el proyecto lo estamos aceptando. Bien, del TIR, por favor. A ver, estimado, ¿podrías explicar cómo hacemos la evaluación ex post para este caso práctico? A ver, ¿qué les parece si lo dejamos para otra clase? Que miren, 25 para las 11. ¿Sí? Podría ser. Porque hacer una explicación de cuál es la evaluación ex post, pues cómo hacer la evaluación ex post nos tomaría más, pues, ¿no? Para no dejarte así con la pregunta en los labios, te diré que lo que se hace es, Santiago, ¿puede el van ser menor a cero y el TIR? ¿Y el TIR qué? Puede ser el van menor a cero y el TIR mayor al COC. Eh, ¿Por qué siempre me preguntan eso, Santiago? Hasta en mis clases en la uni, todos me preguntan eso. ¿Ah? Creo que les enseñan mal, hay alguien que les enseña mal, porque no hay manera cuando tú tienes un proyecto que eso suceda, me parece. A ver, vamos a terminar con la pregunta de Santiago y ahí vamos a cerrar la clase de hoy, por favor. Mire, a ver, ¿cómo hago para explicarte? Vamos a hacerlo así. Uh, Santiago, los flujos de caja se traen al presente tasa que se llama costo de capital. Luego se resta la inversión inicial. El resultado se llama van. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es la TIR? La TIR consiste en traer a valor presente los flujos de caja, restar la inversión inicial y que el resultado sea cero. Pero en esta fórmula, la incógnita es la tasa. ¿Sí? Bien. Observa lo siguiente. En esta fórmula estoy marcando, sombreado, toda la fórmula. Y esa fórmula es el van. Ahora observa la de la TIR. Toda esta fórmula es el van. Entonces yo podría decir que la TIR es aquella tasa que hace que el van sea igual a cero. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, suponte que aquí, para que el van sea positivo, digamos que usaste un COC de 15%. Suponte. Y entonces el van te salió mayor a cero. Supongamos. Si yo traigo los flujos de caja a una tasa menor, por ejemplo, 14, los flujos de caja, perdón, el van será más alto aún. Y si la traigo a 10, más alto aún.
¿Cuándo será menor a cero? Cuando la traiga seguramente a una tasa más alta. 16, por ejemplo, o 18. Bien, si la TIR es aquella tasa que iguala el van a cero y sale que la TIR es, no sé, por decir 12, ¿de acuerdo? La TIR es 12. ¿Qué quiere decir? Que cual tasa que esté, digamos, en el rango de 14, 15, 16, hará que el van sea negativo. ¿Mm? Entonces, regreso a pregunta. A ver, ¿dónde está? ¿El van puede ser menor a cero y la TIR mayor al coco? ¿Ah? ¿Podría ser el van negativo y la TIR mayor al coco? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque la TIR aquí, la TIR, para que sea el van igual a cero, es una TIR que te dice que el inversionista, que el proyecto tiene una rentabilidad de 12%. Y si el proyecto, si el inversionista quiere más de 12%, es obvio que el van va a ser negativo. Pero si la fuera más baja, entonces la tasa de descuento fuera diferente, entonces al inversionista le va a convenir. Voy a ponerlo acá en números. Me vas a obligar a emplear más tiempo del que debería. Vamos a ponerlo en números. Vamos a suponer aquí que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos. Tengo acá un COC de 10% y una inversión de 500.000, por decir algo. Entonces, menos 500.000. Vamos a suponer acá que tenga flujos de, por decir algo, 20.000, después 80.000, después 150.000, 200.000, 250.000 y 350.000, por decir algo. Bien, vamos a calcular acá abajo la TIR. Entramos al menú, seleccionamos la función TIR, marcamos el rango, le damos Enter y la TIR sale 18. Ahora vamos a calcular el van. Seleccionamos BNA, la tasa de costo capital es 10 y en el valor 1 marcamos el rango completo y a esta cantidad le deducimos la inversión inicial. Listo. Entonces, vamos a hacer que el van sea 0. Voy a subir la tasa, 15. Voy a subirla más, 16. Voy a subirla más, 20. Voy a bajarle un poco, 18. Voy a subirle un poquito, 18.5. Voy a subirla algo menos, 18.2. 18.3. 18.4. Listo. Vamos a quedarnos ahí. Con 18.4, el van digamos que es casi cero, porque poquito más podría ser 18.3, 18.4, 18.33, ¿no? Porque esta de acá debe ser 18.43.
Ahí está. Listo. 23, 3, 3, 3, 3, 3. Listo. Entonces, ahí estamos viendo que la TIR es aquella tasa que hace que el van sea igual a cero, ¿no? Casi cero. Ahora, podría ser el van negativo. Ah, miren, negativo. Y la TIR mayor al COC. A ver, veamos si se puede. Para que el van sea negativo, yo voy a bajar, voy a subir un poquito esto a 20. Y ahí está bien negativo. ¿La TIR puede superar al COC? Evidentemente que no puede. No puede, no hay manera. Porque ya me pasé al lado negativo. Lo que sí puede pasar es al revés, que el COC baje, el van sea positivo y la TIR sea mayor al COC. Eso sí puede suceder. Pero no puede suceder al revés, porque hay un límite que lo marca la TIR. Nuevamente, 18.43333. Ahí el van es igual a cero. Entonces, quiero que el van sea negativo, entonces, pues, tengo que subir un poco el COC, 19. Ya, ahí está negativo. ¿Hay forma que este 1843 sea mayor a 19? No hay manera. Lo que sí puede haber es que ese 19 sea 17. Entonces el van es mayor a cero y la tira es mayor al coco. ¿Mm? Bien, espero que con este ejemplo, que lo puedes hacer tú, Santiago, eh, hagas todas las pruebas y vas a ver que no te va a poder salir, ¿no? Claro, si la tira es menor al COC, como dice Darling Zurita, no te conviene. Pero ya, eso lo que me preguntó Santiago era si es posible que el van sea negativo y que la TIR sea mayor al COC. No es posible, pues. No se puede. Matemáticamente no es posible. Ok, amigos. Me gustaría seguir conversando más, pero que sea para la siguiente, pues. ¿Sí? Por favor, solo repite el TIR. La fórmula. Ya. Ok. Lo voy a volver a hacer y ahí terminamos, ¿de acuerdo? ¿Dónde estoy? Acá. Sí. Nosotros teníamos este modelito que habíamos hecho, ¿recuerdan? Acá están nuestros flujos de caja proyectados. La idea era llegar a estos flujos de caja netos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la función que conviene? Como la serie es periódica y no uniforme, TIR es la función que conviene. TIR no per cuando sea no periódica y tasa cuando sea uniforme. Pero en este caso es no uniforme. Entonces TIR es la que conviene. Entramos al menú, abrimos la función TIR y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. En el argumento valores necesariamente se ingresa desde el flujo 0 hasta el último, el flujo 24. Enter. El detalle es saber leer lo que sale. Y lo que sale es una tasa que está en el periodo de los flujos. Estos flujos son mensuales, por lo tanto este 1.41 que acá me está saliendo, creo que acá habíamos algo, por eso es que varió. Esto era 145 creo. Sí. Este 2.38 que está saliendo es mensual. ¿Cómo hago para convertirlo a un anual? Acá está la fórmula. 1 más i elevado a la a sobre b. Entonces, edito la fórmula con F2, me voy al inicio, abro paréntesis y hago 1 más. Ojo, estoy aquí, en este componente. Y es la TIR que he calculado. Por eso le agrego un paréntesis y pongo 1 más. Me voy al final
y cierro el paréntesis para tener este primer componente de la fórmula. Y luego todo lo elevo a la A sobre B, que es la potencia. Abro paréntesis, y como yo quiero la anual, A es 360, entre B, como la que calculé es la mensual, B es 30. Cierro paréntesis y resto 1. Así sería. Le damos Enter y el resultado es la TIR anual, que es la que hay que comparar contra el COC 18%, ¿no? Como 32 es mayor que 18, entonces el proyecto conviene. Bien, amigos, eso ha sido todo. Hemos dictado casi 2 horas. Y ya ustedes saben que el link, Camex pone el video y ustedes lo van a poder revisar. No lo he estado grabando hasta ahorita, así que van a poder revisar también las preguntas que me han hecho, ¿no? Ok, les agradezco a todos. Me despido. Mi nombre es Jorge Blacker. Y para la próxima, les agradezco la motivación que han tenido y bueno, espero haber respondido con el tiempo extra que dictaba la motivación que ustedes han mostrado. Les agradezco esa motivación porque también motiva pues, porque si yo dicto y no me preguntan, entonces algo pasa, ¿no? Pero si me preguntan y van a preguntar, entonces motiva. Ok, gracias a todos. Voy a escribirles un pequeño mensaje y nos vemos.